Muy bien, les saludamos a todos ustedes. Empezamos la clase número 13, cómo estudiar la Biblia, y tendremos un momentito de oración, ¿no? Gracias, Padre Santo, por entrar en tu palabra, entrar en un mundo infinito que es tu palabra escrita, es eterna y es siempre actual, siempre moderna. Gracias por ella y por los profundos, las profundas maravillas que encontramos allí en la Biblia, Señor. Haznos de entender, el Espíritu Santo nos haga comprender tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Muy bien, siempre estamos en estas reglas que son 15. Bueno, hemos demorado en cada una, ¿no? Hemos tomado tiempo porque es necesario las 15 reglas. Regla 1, el contexto. Regla 2, a quién está escrito el pasaje, ¿no? A 3 clases de personas. ¿Recuerdas, Benjamín, a qué 3 clases de personas podría ser? Número 2, ¿a quién? No, a los judíos y a la iglesia. Eso, ¿no? 3 clases de personas a que está dirigido cualquier pasaje bíblico. Estas 15 reglas, hermanos, las vamos a necesitar hasta que el Señor nos lleve, hasta el final de nuestra vida, porque al entrar en la Biblia cada día también usaremos las 15 reglas. A contexto, el tema del libro que estudiamos y también del capítulo, el tema del capítulo, a quién, judíos, gentiles o a la iglesia. 3, en qué época está escrito el pasaje, porque difieren las épocas. 4, las aplicaciones, ¿no? Literal e histórica, exacto como sucedió cuando fue escrito. Número 2, doctrinal. Número 3, personal. Estamos profundizando bastante en la segunda aplicación, que es doctrinal. Entonces, veamos uno de una de las aplicaciones más maravillosas que hay es en cuanto a libro de Cantares. Abramos el libro de Cantares. En el capítulo 6. Muy bien, entonces la primera pregunta es el contexto, ¿no? ¿Cuál es el tema de Cantar? ¿Cuál es el contexto? O sea, el tema de Cantares, el matrimonio, eso, ¿no? Y además la primera aplicación también es el matrimonio, literal e histórica, el matrimonio. En segundo lugar, es doctrinal su aplicación. Y la aplicación doctrinal del libro de Cantares viene a ser Cristo el esposo, la iglesia la esposa. El libro completo es referido al Señor Jesús y su esposa, la iglesia. Entonces entramos al capítulo 6. Ahí vamos a ver. Y aquí encontramos un diálogo. Bueno, también encontramos en el versículo 1, Cantares 6, versículo 1. En primer lugar encontramos las acompañantes de la novia, y luego hablando él, y luego hablando ella. Entonces el verso 1, ¿dónde he sido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y buscarle hemos contigo? ¿Quiénes están hablando en el versículo 1? ¿Qué te parece, hermano Mario? ¿Quiénes hablan en el verso 1? Eso, Israel, ¿no? Que son las acompañantes de la novia. ¿Se acuerdan que hemos visto en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que lo cual es un matrimonio, una boda es.
la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y quiénes son las vírgenes? Israel. Las mejores amigas de la novia son ellas, las vírgenes. Y acá también las mejores amigas de la novia están hablando, ¿ve? Están hablándole a la novia o a la esposa a la que se está casando. ¿Dónde ha sido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Se le llama a la iglesia. ¿Cómo se le llama a la iglesia, Verónica? Versículo 1. ¿Dónde ha sido tu amado? ¿Qué más dice? Ah, sí, pero le dicen, le dan un título a la iglesia, ¿no? ¿Cómo es? Ahí dice, versículo 1. ¿Cómo se le llama a la iglesia? La más hermosa de todas las mujeres. Las acompañantes de la novia, nosotros le decimos las damas, ¿no? Las mejores amigas que le acompañan en la boda a ella. ¿Cómo le llaman a la iglesia? Porque es la iglesia. La más hermosa de todas las mujeres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es una aplicación doctrinal, ¿no? Ahora, hay un diálogo luego, desde el verso 2 en adelante, habla ella, la iglesia, y también luego habla el Señor Jesús. ¿Ok? Versículo 2. ¿Quién habla? La iglesia. Dice, mi amado descendió a su huerto a las eras de la especia para apacentar en los huertos y para coger los lirios. Hablando del Señor Jesús. La iglesia hablando de Jesús. Versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, el cual apacienta entre los lirios. Ahora, hasta ahí habla ella. Ahora en el verso 4 habla el Señor Jesús. Muy bien. Hermosa eres tú, oh amor mío, como Tirsa, de desear como Jerusalén, espantosa como banderas de ejércitos. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se muestran en Galaad. Tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, que todas paren mellizos y estéril no hay entre ellas. Como pedazos de granada son tus sienes entre tus copetes. Todas esas son palabras de alabanza del esposo Cristo Jesús. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién, hermana Rosa? Son palabras donde Jesús está alabando. ¿A quién alaba? A la iglesia, ¿no? Muy bien, ven, esa es la aplicación doctrinal. Ahora el versículo 8 nos trae una enseñanza increíble, el verso 8 y el 9. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin cuento, es decir, sin número, ¿no? Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Es el Señor Jesús que habla estas palabras respecto de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Si las reinas son 60, si las concubinas son 80 y las doncellas no tienen número, entre todas esas mujeres, verso 1, perdón, verso 9, una es la paloma mía, la perfecta mía. Paloma en la Biblia, ¿qué indica la paloma? ¿Qué simboliza? Ya sabemos, ¿no? ¿Ah? No, la paz no. El mundo le llama la paloma de la paz, la Biblia no. El Espíritu Santo.
La paloma en la Biblia siempre es el Espíritu Santo. Le llama el Señor Jesús a la iglesia la paloma mía. ¿Por qué? ¿Por qué le dice el Señor a su iglesia? Más una es. Las reinas son 80, las doncellas son innumerables, más una, o sea, una sola es la paloma mía, ¿no? Pero ¿por qué le llama a su iglesia la paloma? Eso, porque solamente en la iglesia mora el Espíritu Santo, por eso. Y aquí hay enseñanzas doctrinales muy importantes, fíjense. El versículo 8 nos dice, las reinas, ¿no? 60. ¿Qué más? Las concubinas. ¿Qué más? Las doncellas. ¿Recuerdan qué dice Primera de Corintios capítulo 1? Acomodando. ¿Ah? No, son dos, ¿no? Comparando la escritura con la escritura, sí. Pero el segundo es eso. Y luego también añade ahí en Corintios con palabras enseñadas por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es nuestro maestro para entenderlo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Al entender estos significados de la aplicación doctrinal. ¿Quiénes son estas reinas, estas concubinas y estas doncellas? En medio de las cuales, que son innumerables, hay una sola, que es la paloma. ¿Quiénes son las reinas y doncellas y concubinas? Israel es uno, pero no es el único. Ajá, antes y después también. Antes y después. Los santos que estuvieron con Dios antes del pueblo de Israel, ¿no? Los patriarcas del Antiguo Testamento. Todavía no existía la nación de Israel. También es Israel mismo, por supuesto, pero también quiénes son esos mencionados allí. Los creyentes de la tribulación, los creyentes del milenio y los creyentes del reino eterno que vendrá, el reino de Dios. Todos ellos innumerables delante de Dios y que forman parte del reino de Dios y que tienen vida eterna, tal como nosotros. Pero fíjense ese detalle. El Espíritu Santo no moró ni en los santos del Antiguo Testamento. Obró, sí, para salvación, claro, siempre obra el Espíritu Santo para salvación, ¿no? Y actuó el Espíritu Santo eh, en momentos, por ejemplo, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David, el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y así. Pero el Espíritu Santo no vino a morar, a habitar en ellos. Ellos no fueron constituidos templo del Espíritu Santo, los creyentes del Antiguo Testamento, no. El único que es constituido templo del Espíritu Santo es la iglesia. Y por eso, entre innumerables doncellas, reinas, concubinas, el Señor Jesús dice, una es la paloma mía. Una sola es aquella, mi esposa, que es llamada la paloma. ¿Por qué? Porque es la única en la que mora el Espíritu Santo. ¿Ve? Son cosas muy importantes dentro de pasajes tan breves. Y como les vuelvo a decir y siempre lo digo, los teólogos de nuestro tiempo no lo comprenden y además no lo creen. Y si le decimos a los teólogos esto, a veces se burlan, en realidad se burlan de lo que acabamos de ver nosotros en este momento. Así está la teología tan alejada de la Biblia. Y la teología
se empapa de filosofías y antropologías y estudios humanos y se aleja de la pureza y de la profundidad de la Biblia. Pero nosotros sí lo entendemos, ahí está. Entre innumerables pueblos de Dios, porque si la iglesia es la esposa de Cristo, ¿quiénes son ellos? Son las acompañantes de la novia. En el matrimonio vienen las mejores amigas, ¿no? Y estas son consideradas las mejores amigas, porque también en el versículo 9 dice al final, y al final del 9, y viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. En la eternidad. Es un cuadro de la eternidad. En la eternidad, los santos del Antiguo Testamento, del tiempo de los patriarcas, los santos del tiempo de Israel, los santos de la tribulación y los creyentes que vendrán en el milenio, y todos ellos le dirán a la iglesia, ¿quién como tú que te casas con el Salvador, con el Hijo de Dios? ¿Ve? Viéronla las hijas, las mencionadas en el versículo 8, a ellas se refiere. Vieronla las hijas y llamaronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿A quién? A la iglesia. Como en un matrimonio, ¿no? Donde asisten muchos invitados, las amigas de la novia y aparte de eso también las otras asistentes a la boda, siempre van a decir quién como la que está ahí, ¿no? Se casa con un hombre tan importante o con un hombre rico. ¿Quién como ella? Yo quisiera haberme casado con ese hombre, pero ¿quién como ella que se está casando? Es un cuadro de la eternidad, en donde los millones y millones y millones de personas salvas dirán de la iglesia, ¿quién como ella? ¿Se dan cuenta? ¿Quién como ella? Es un cuadro de la eternidad. ¿Quién como ella que es morada del Espíritu Santo y además se ha casado para ser una sola eternamente con el Salvador, con el Hijo de Dios? Qué enseñanza tan increíble que hay en un pasaje que los teólogos no se dan cuenta. Y si se dan cuenta, lo rechazan, no lo creen, no lo aceptan. Pero ahí está, ¿no? Maravilloso realmente. También algunas otras aplicaciones, por ejemplo, el libro de Job, también miren claro, la aplicación literal e histórica de Job es, ¿no? Lo que está ahí exactamente, lo que sucedió en la vida de él. Pero también hay una aplicación doctrinal del libro de Job. Y ahí vemos la exactitud maravillosa que tiene Dios. Fíjense, que no es casualidad. El libro de Job tiene 42 capítulos. Israel, en la primera parte de la tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio, habrá recibido al anticristo como si fuera su Mesías. Israel habrá hecho un pacto con el anticristo. Y los primeros 3 años y medio de la tribulación habrá pues una falsa paz, ¿no? En el mundo, y el anticristo habrá engañado completamente a Israel, haciéndoles creer que él es el Mesías. Pero en la segunda mitad de la tribulación, o sea, los segundos 3 años y medio, ¿qué pasará? El anticristo traicionará a Israel. Y esa traición será terrible, porque se meterá en el templo de Dios, como dicen tesalonicenses, ¿no?
el cual se hace tanto que se mete en el templo de Dios para hacerse adorar como si fuera Dios él. Profanará el templo de Jerusalén, se meterá allí y ordenará que el mundo lo adore. Y además de eso, en ese momento, justamente en ese día, hará una persecución mortal de Israel. Eso lo vemos en Mateo 24. Mateo 24. El capítulo 24 de Mateo es referido a la tribulación. El contexto de Mateo 24 y también 25 es la tribulación. Exactamente. El tema de no es la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia este capítulo. Y entonces, cuando llegamos al versículo 15, el Señor, recordemos, el Señor no le está hablando a la iglesia. ¿A quiénes les está hablando aquí? A Israel, a Israel. Verso 15. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes. ¿En qué momento? Cuando el anticristo, traicionando su pacto con Israel, se meta, y lo que Daniel le llama la abominación desoladora. Entrará al templo, profanará el templo de Dios y dirá, yo soy Dios, adórenme a mí. Y este es el lugar para adorar a Dios, pues yo soy Dios, ¿no? Eso es, cuando ese día haga eso, el Señor dice, escapen, porque el anticristo perseguirá mortalmente a Israel. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y el que sobre la techumbre no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus ropas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La persecución. Por eso Jesús dice, ¿no? Cuando vean ustedes que el anticristo se mete al templo de Dios, corran, y el que dejó su capa en su casa no retroceda, corran. ¿Saben por qué? Porque morirán las 2/3 de ellos. Zacarías, vamos a Zacarías, comparando la escritura con la escritura, ¿no? Zacarías, capítulo, los capítulos finales del 11, a partir del 11. Es en el capítulo 13. Capítulo 13 de Zacarías. Versículo 8. Zacarías 13, versículo 8. Esta es la persecución del anticristo contra Israel. ¿En qué momento? A la mitad de la tribulación.
Y acontecerá en toda la tierra, dijo Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, y la tercera quedará en ella. Ahora aquí hay un detalle que hay que ver con mucho cuidado y que algunos al interpretarlo equivocan grandemente. ¿Por qué? La palabra la tierra. Esta palabra la tierra no es el mundo entero. ¿Qué es entonces? Es la tierra de Israel. La mayor parte de las veces, cuando en el Antiguo Testamento Dios menciona la tierra, es la tierra de Israel. Tan importante es para Dios Israel que Dios le llama la tierra. Ahora, no en todos los casos, ¿no? En algunos casos se refiere al planeta entero, al mundo entero. Y eso se puede ver por el contexto. Pero la mayor parte de las veces, y en el contexto se comprende, es referido a la tierra de Israel. Y acá, por supuesto, el versículo 8, Zacarías 13:8, acontecerá en toda la tierra, no tiene nada que ver con el mundo de los gentiles, sino con la tierra de Dios, la tierra de Israel. Todo el libro de Zacarías es referido a la tierra de Israel. Entonces, verso 8, y acontecerá en toda la tierra de Israel, dijo Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, y la tercera quedará en ella. ¿Qué va a suceder cuando el anticristo persiga a Israel? Matará por persecución a las dos terceras partes de los israelitas. Y ellos tendrán que escapar. Por eso es que el Señor Jesús dice, cuando vean que el anticristo se metió al templo de Dios, no miren atrás, corra cada uno, no regresen ni para tomar su capa, corran por su vida, porque van a morir las dos terceras partes de los israelitas, cuando el anticristo los traicione y los persiga. Huirán al desierto. Y en Apocalipsis dice 1260 días estarán ahí donde Dios lo sustentará en el desierto 1260 días, es decir, 3 años y medio. Eh, sí, está muy cerca, sí. No sabemos, lo único que no sabemos es cuán cerca, ¿no? Puede ser medio año, un año, 5 años, no sabemos, pero en la sinagoga, la- así, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, ya, eso sí no estoy al tanto. Eh, Seguro en Jerusalén será o cerca de Jerusalén, no sé. Entonces no es en la tierra de Israel. Cerca, cerca sí. Pero ellos van a escapar a la tierra de Petra, lo que fue Edom, la tierra de Esaú. Israel escapará, pero al escapar morirán las dos terceras partes. ¿Qué más dice? Versículo 9. Y meteré en el fuego la tercera parte, y fundirlos he como se funde la plata, y probarlos he como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Y diré, mi pueblo es, y él dirá, Jehová es mi Dios. Morirán las dos terceras partes. Si son, por decir, 21 millones de israelitas, morirán 14 millones y quedarán solamente vivos 7 millones. Pero Dios trabajará con esos sobrevivientes de Israel, metiéndolos en el fuego como el oro y la plata. Y ahí recién vendrá la conversión de ellos, es decir, de los que sobrevivan la persecución del anticristo, en la segunda mitad de la tribulación. Ahora, ¿por qué hemos mencionado todo esto? Porque Job, así como decimos, ¿no? Los pasajes bíblicos tienen tres aplicaciones, la literal e histórica en el libro de Job.
su experiencia en aquel tiempo. Pero la segunda aplicación doctrinal del libro de Job, una de ellas, porque hay varias, pero una de ellas, el libro de Job tiene 42 capítulos. El tema de Job es tribulación, es la tribulación de Job, el sufrimiento de Job. ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42. ¿Cuántos meses estará, como digo, la segunda parte de la tribulación? Los sobrevivientes de Israel estarán en el desierto y ahí está en Apocalipsis capítulo 12, ahí dice que Dios, donde tiene Dios lugar preparado para ellos, para sustentarlos en el desierto, como lo hizo ya Dios 40 años enviándoles el maná. Milagrosamente los ha de sustentar Dios esos 3 años y medio. Y ahí escaparán del anticristo, ¿no? ¿Cuántos son 3 años y medio? 42 meses. ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42 capítulos. ¿Cuál es el tema de Job? La tribulación de Job, que es aplicado a la tribulación de Israel. Si nosotros buscamos en Job, hay muchas semejanzas en la tribulación de Job con la gran tribulación. Nada está en la Biblia por casualidad. Y es maravilloso porque la Biblia tiene aplicaciones que uno ni se había imaginado las aplicaciones que tiene la Biblia. Ahí, por ejemplo, en Job, ¿no? Um, También, por ejemplo, el libro de Proverbios habla muchas veces de la mujer ramera, la mujer insensata, la mujer engañadora. Eh, y también, así como en Job, eso coincide con la advertencia a Israel. ¿Quién es esa mujer engañadora? En Apocalipsis 17, Revelación 17, veamos un instante nada más, Revelación 17. A ver, ahí, 17, ¿no? Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas son multitudes, y ahí mismo lo explica, multitudes, pueblos, naciones y lenguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi fui maravillado con grande maravilla. Ahora ustedes tal vez antes han escuchado quién es esta mujer ramera, la gran Babilonia, ¿no? El catolicismo, y en el tiempo final se formará una super religión mundial encabezada por el catolicismo. El catolicismo siempre está a la cabeza de eso. Sí, pues, claro, no es iglesia, no. Sí, pues, pero con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Siempre, desde siglos atrás, el catolicismo ha
se ha entregado al poder político, al poder de los reyes. Sí, así, sí, sí, sí. Ajá. Siempre se ha entregado al poder de los reyes de esta tierra. Bueno, pero lo mencionamos ¿por qué? Porque en el libro de Proverbios continuamente Dios le dice la aplicación doctrinal de Proverbios, la aplicación doctrinal. Dios le advierte bastantes veces en Proverbios, cuidado con la mujer ramera, es decir, en la tribulación. Vayamos a Proverbios 21:19. Proverbios 21:19. ¿Qué nos dice allí? ¿No tienen? Proverbios 21:19, ¿no? A ver, ¿qué dice? Mejor es morar en tierra del desierto que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿En dónde escapará Israel en la tribulación? Al desierto de Petra, lo que fue la tierra de Edom, de Esaú. Y es mejor que esté Israel ahí protegida en el desierto que junto con la mujer ramera de Apocalipsis 17. Mejor es morar en tierra del desierto que con la mujer rencillosa e iracunda, es decir, la de Apocalipsis 17, en el tiempo de la tribulación. ¿Ah? Que con ella. Israel escapará al desierto en la segunda mitad de la tribulación. Y ahí sobrevivirá. En el desierto nunca hay alimentos, nunca hay agua, ¿no es cierto? Dios le va a dar milagrosamente alimento y agua a la tercera parte de Israel que sobreviva, protegidos allí en el desierto. Ah, sí, 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 para el mundo entero. Pero Dios protegerá a Israel, ¿ve? Protegidos ahí por la mano de Dios. Y los castigos son para el resto del mundo. Veamos 25-24. Proverbios 25-24. Otra vez, ¿no? Mejor es estar en un rincón de casa que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Porque en esa segunda mitad de la tribulación Israel estará aislado del mundo, eh, protegido por Dios en el desierto, en la tierra de Petra, sostenido, cuidado por Dios. Recordemos que solamente quedará la tercera parte de ellos sobrevivientes. Y acá otra vez, ¿no? Mejor es estar en un rincón de casa, como Israel, refugiada allí, que con la gran Babilonia, que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Versículo 25-19, ahí mismo, 25-19. Diente quebrado y pie resbalador es la confianza del prevaricador en el tiempo de la angustia. Y eso es lo que le ha de suceder a Israel. Pondrá su confianza en el prevaricador, en el anticristo. Y eso es lo que pasará con ellos. Diente quebrado y pie resbalador es lo que hará Israel en la tribulación. Confiar en el prevaricador en el tiempo de la angustia, en la tribulación. Es la confianza del prevaricador en el tiempo de la angustia. Y Jesús dice en el libro de Juan, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Vendrá otro en su propio nombre
¿Qué más dice? ¿Se acuerdan? Y a ese recibiréis. Yo vengo en nombre de mi Padre, no en mi nombre. Y ustedes no me reciben. Ahora vendrá el anticristo glorificándose él mismo y a él ustedes lo recibirán. Qué cosa, ¿no? Y ahí está también, ¿ve? Confiar en el tiempo de angustia que es la tribulación, confiando en el prevaricador en vez de confiar en su Dios. Todas esas cosas son doctrinales, fíjense, ahí están, ¿no? Sí. Prevaricador es, prevaricación quiere decir un pecado grande, algo así, ¿no? El pecador grande, más o menos eso, ¿no? Y es el anticristo, pues el gran malvado, ¿no? El gran malvado, el prevaricador. Ok, entonces, allí, esas aplicaciones doctrinales, hermanos, sí, sí, también, sí, 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 sí. Por supuesto, porque esa es la primera, ¿no? La primera, Proverbios 25, 19. Diente quebrado y pierdes resbaladores, la confianza del prevaricador. La primera es exactamente, no, la primera aplicación no es a la tribulación ni a Israel. La primera aplicación es, por ejemplo, dice el otro, mejor es estar en el desierto que con una mujer rencillosa e iracunda, ¿no? Entonces eso es literal, ¿no? No puedo estar con una mujer que es así todo el tiempo iracunda, mejor sería estar en la azotea que estar al lado de esta mujer iracunda. Esa es la primera aplicación. Y la segunda es Israel en relación a la gran ramera. Y no se anula una con la otra. Las tres aplicaciones son válidas, son simultáneas y no se anulan una con otra. ¿Ve? Es que es tan rico el significado de la Biblia. Es muy rico. Como la Biblia tiene tanto significado realmente. Por ejemplo, la descripción de Cristo, ¿no? Hubiera sido suficiente. Nuestra idea hubiera sido, a ver, un libro entero de la Biblia que es la biografía del Señor Jesús en su vida terrenal. Según nuestra idea, eso es suficiente, un libro que describa cómo Jesús vivió en la tierra, ¿no? Un solo evangelio, a nuestra idea. Pero Dios no puso un evangelio, puso cuatro evangelios. Uno para enfocarle como el rey, desde el aspecto de que Él es el rey. El otro para enfocarle como el siervo de los hombres, el que vino no para ser servido, sino para servir. El otro es para enfocarle en su parte humana y también desde el punto de vista de los gentiles, ¿no? Lucas. Y el otro es para enfocarle en su parte divina. ¿Ve? Por eso, como rey, como siervo, como hombre y como Dios. Cuatro evangelios. Así es la Biblia, es riquísimo su significado. A propósito, ustedes han visto, creo, creo que está alguien ahí. No ha llegado el hermano. Ah, sí, sí, aquí lo vamos a poner ya. Mateo como el rey, pero no rey de la iglesia, rey de los judíos. Ni siquiera de rey del mundo, sino rey de los judíos. Marcos, el siervo de los hombres. Lucas, como el hijo del hombre, es decir, en su parte humana, ¿no? El hijo del hombre. Y Juan, como el hijo de Dios. Ahora también aquí hay otra vez, una concordancia con otros libros de la Biblia.
en, creo que es en Ezequiel, donde se muestra cuatro animales que son querubines que están en la presencia de Dios en el cielo. Pero ¿cuál es la figura de estos animales? Uno es el león, el otro es el buey, el otro es el hombre, con cara de hombre, dice, y el otro es con cara de águila. Y esto concuerda también incluso en Apocalipsis también. La visión de Dios que tiene Ezequiel y que también tiene Juan mismo, cuatro querubines con apariencia de estos cuatro animales. Uno tenía rostro de león, el otro con rostro de cara de buey y el otro con rostro de hombre y el otro con rostro de águila, concordando con precisión con los cuatro evangelios y con estos cuatro aspectos del Señor Jesús, como rey, como siervo, como hombre y como Dios, ¿no? Qué maravillosa es la Biblia en su exactitud. Em, Muy bien, entonces ya estamos terminando estos ejemplos. Hay muchos otros también. Tal vez un último ejemplo que podemos ver es el del hijo pródigo. Ya no lo examinaremos con demasiado detalle, pero vamos al libro de Lucas. No sé si ya lo hemos visto, pero veámoslo una vez más en Lucas, el hijo pródigo. En el capítulo 15, Lucas 15. Si no me equivoco, ya lo vimos anteriormente, entonces no lo voy a ver mucho en detalle, ¿no? Pero eh, además ya conocemos la historia del hijo pródigo. Entonces, la aplicación doctrinal de la historia de este hijo pródigo. Quién es el padre de estos dos hijos? Dios, por supuesto, ¿no? ¿Quién es el hijo mayor? Israel. El hijo menor es la iglesia. Y el hijo menor es el que se ha descarriado. Perdón. En el campo, sí, en el mundo, todo eso también. En el campo, más está en Mateo capítulo 13, esa palabra. El campo es el mundo, dice allí. Em, sí, sí, ajá, sí, sí. Claro, todos esos detalles, porque él para descarriarse, a propósito, se va lejos de su padre. No se queda, para darse a la vida perdida, no se queda con su padre, se va lejos. Todavía le queda un poco de vergüenza, creo, porque se va lejos de su padre para descarriarse, ¿no? Y en cambio el otro hijo dice, yo siempre estoy a tu lado, dice el hijo mayor. Es Israel que dice, tu hijo descarriado, gastando su plata con rameras y todo, y le haces una fiesta. Y yo que estoy siempre a tu lado, nunca me he rebelado contra ti, ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Ese es Israel que se queja, ¿no? Allá está tu hijo, el semejante, y todavía lo recibes con fiesta. Israel quejándose ante Dios por haber recibido a los gentiles perdidos en su reino. Y no quiere entrar el hijo mayor a la fiesta de la salvación. No quiere entrar el hijo mayor. ¿Por qué no quiere entrar? Porque ahí están los gentiles perdidos recibidos por el Padre, ¿no? Y él dice, no, qué buena gracia.
Mira ese perdido de mi hermano y yo que siempre estoy con mi padre, que nunca me aparté de mi padre. Y eso no es cierto de que nunca se apartó. Supuestamente siempre está Israel con su padre. Supuestamente conocen la ley de Dios, pero no la guardaron, la ley. Y él dice, nunca me aparté de Dios, pero sí, sí, sí se apartaron, ¿no? Esa es la historia entre los dos hijos. Israel, el hijo mayor, que no quiere entrar a la fiesta de la salvación. Y hay uno más que está, quiero mostrarles un último ejemplo en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Muy bien, Mateo 13. Ok. Entonces, si estudiamos el transcurso de los anteriores capítulos de Mateo, ya sabemos el contexto de Mateo, ¿no? ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿cuál es el tema del libro de Mateo? Ya sabemos, Jesús, el rey de los judíos, el rey de Israel. Muy bien, el Señor Jesús ofrece su reino y, por ejemplo, las bienaventuranzas que están en Mateo 5 son la constitución de su reino, es una constitución espiritual. Jesús está poniendo los fundamentos espirituales de su reino. Mateo 5. Entonces subió al monte y la multitud sentándose y comenzó a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera. Todo eso es el fundamento espiritual de su reino para con Israel. ¿Qué clase de reino le ofrecía el Señor Jesús a Israel? A ver, pensemos. ¿Qué clase de reino el Señor Jesús vino a ofrecer a su nación de Israel? Ujú. Los dos juntos. El reino espiritual, que es del cielo, y el reino material, que es terrenal. Los dos reinos juntos. No solamente la salvación espiritual, sino también, sobre todo, su reino, ¿no? Es decir, Él vino para que Israel lo reciba como rey, como cualquier otro rey que hay en este mundo. Y claro, es diferente porque Él es Dios, ¿no? Pero Él vino para que Israel lo recibiera. ¿Y qué iba a hacer Jesús si Israel lo recibía? ¿Qué hubiera hecho? Si hubiera ocupado su trono en Jerusalén de una vez, inmediatamente allí. Esa semana, el domingo, que le llaman el Domingo de Ramos, le dicen así, ¿no? Una semana antes de la crucifixión. El pueblo lo aclamó como rey. Si no lo hubieran crucificado 7 días después, ¿qué hubiera hecho Jesús? Hubiera ocupado su trono en esa misma semana y hubiera instalado su reino milenial. Pero ellos no lo dejaron reinar, lo capturaron y lo crucificaron. Ese era su destino, sentarse en el trono que siempre le ha pertenecido, el trono de David, e instalar su reino mundial para un solo rey para el mundo entero, ¿no? Y así lo hubiera hecho Jesús, a no ser que los gobernantes de Israel, para evitar que él reine, justamente para evitar que él comience a reinar, lo capturan y lo matan. Ese es el cuadro. Ahora, él ha ofrecido su reino en los primeros capítulos de Mateo. Y si vamos examinando Mateo 1, 2, 3, 4, hasta llegar a Mateo 12, el rechazo es cada vez más grande. Al llegar al capítulo 12 está el colmo de su rechazo, ¿no? Capítulo 12, ahí es donde se muestra el rechazo máximo de ellos, de los judíos. Versículo 24, Mateo 12, 24. Mas los fariseos, oyéndolo, bueno, leemos el 23 también. Y todo el pueblo estaba fuera de sí y decía, ¿es este aquel hijo de David? Todo el pueblo decía, yo parece que él es pues el hijo de David, parece que él es el Mesías.
La gente hablaba así. Y entonces los fariseos al oír eso dicen, no, 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 un ratito. Entonces dicen ellos, verso 24, mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ahí es donde Jesús les dice, versículo 31, ¿no? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia del Espíritu no será perdonada a los hombres. Y también sigue lo demás. Entonces, en Mateo 12 culmina con el rechazo máximo de Israel, de los gobernantes, contra su propio Salvador. Y entonces, al llegar a Mateo 13, hay un cambio de rumbo en la manera en que Jesús se dirige a ellos. Y por eso decimos, la aplicación doctrinal siempre hay. Veamos Mateo 13, versículo 1. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Miren esas palabras tan breves, tan breves. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y en el capítulo anterior, Israel ha llegado al colmo de su rechazo del Salvador que Dios les ha enviado. Y ahora el Señor dice, aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y aquí hay unas frases muy significativas. En primer lugar, aquel día es una frase que siempre señala a la venida de Cristo. Aquel día. Por ejemplo, muchos me dirán en aquel día, ¿recuerdan? Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré antes, no, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuándo? En aquel día. Muchos me dirán en aquel día. Esta frase, aquel día, siempre tiene una referencia a al día de la venida de Cristo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, saliendo Jesús de casa. Esta, una sola palabra, la palabra casa. ¿Saben por qué tiene significado grande? Porque en todo el Antiguo Testamento se refiere Dios a la casa de Israel. La casa es la nación de Israel. La casa de Israel, también la casa de David también, pero siempre está ligado a Israel. Y Jesús sale de la casa. ¿Y qué más? Se sentó junto a la mar. La mar. La mar es en la Biblia las multitudes de los gentiles. Así como la palabra casa está íntimamente ligado a la nación de Israel, la palabra mar está ligado a las multitudes de los gentiles. Miren el cambio de rumbo, ¿no? Termina el rechazo en el capítulo 2 y luego entonces el Señor cambia de rumbo aquel día, que tiene una referencia indirectamente a la venida de Cristo. Saliendo Jesús de casa, dejando la casa de Israel por su rebeldía grande. Sale de la casa, es decir, de Israel, y hace algo más. Se sentó junto a la mar. Ahora cambia de rumbo y comienza a dirigirse a los gentiles. Ya no a su pueblo Israel, sino a las naciones gentiles. ¿Y cuánto significado doctrinal encontramos en unas palabras tan sencillas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya veamos, les dije que era el último, pero veamos otro último. En Juan, en Juan, al empezar el libro de Juan,
capítulo 2. Voy a borrar un poco acá. Ya, Juan capítulo 2 y versículo 12. Ahí, ¿no? A ver. Y después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis la casa de mi padre casa de mercadería. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me comió. Y tres cosas vendían allí los negociantes. ¿Cuáles tres cosas? Bueyes, dos ovejas, ¿no? Y tres palomas. Esto tiene otra vez un significado doctrinal. Primera aplicación, la, la literal y que histórica también, ¿no? La exacta. Lo que Jesús hizo en ese momento. Esa es primera aplicación literal e histórica. Ahora, segunda aplicación doctrinal. ¿Cuál es? ¿Qué vendían? Bueyes. En segunda de Corintios nos muestra Pablo hablando de los bueyes, no pondrás bozal al buey que trilla, y Pablo enseña allí que se refiere a los que sirven al Señor, que reciben un salario sirviendo al Señor, y dice, así pues ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y los bueyes son los obreros del Señor, los predicadores o pastores o misioneros, ¿no? En realidad toda persona que dedica su servicio al Señor, los bueyes. En segundo lugar, las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los creyentes. No es muy difícil, ¿no? Las ovejas son los creyentes. Cristo, el gran pastor de las ovejas, de los creyentes. En tercer lugar, las palomas. Tampoco es difícil, ¿no? El Espíritu Santo. Muy bien. En el mismo templo de Dios vendían tres cosas: bueyes, ovejas y palomas. Y Jesús lo botó a latigazos de allí. Porque el día de hoy también se venden en el mismo lugar de Dios las tres cosas. Se hace el negocio de los que sirven a Dios. Se hace negocio de los creyentes y se hace negocio aún de la obra del Espíritu Santo. Primero, de los bueyes. No lo vemos tanto aquí, claro, pero en Estados Unidos, donde hay miles y miles de iglesias, un director de una denominación, ¿no? Le dice a un pastor que es su amigo en tal iglesia, oye, ¿estás tú? Se termina el año. ¿Y en esa iglesia cuánto has estado? Ah, he estado 3 años. ¿Cuánto recibes? ¿Cuánto ganas? Ah, yo gano tanto. Mira, yo te puedo
hacer entrar a la otra iglesia donde vas a ganar el doble o tal vez más del doble. ¿Qué te parece? Ah, ya, pues entonces, como yo estoy en la directiva, yo te hago el cambio. Entonces sales de ahí y te llevo a otra iglesia donde ganarás el doble o más, o el triple tal vez. Pero ya sabes cómo es, ya sabes cómo es. Algo para mí también, porque yo te voy a beneficiar. Ya sabes cómo es. Y eso realmente sucede, aunque se trate del pueblo de Dios. Así exactamente sucede. Igual como en el templo de Dios. Negocio, en primer lugar, de los que sirven a Dios. Y él se presta también a eso, el predicador, el pastor, se presta a eso. Ah, bueno, yo no, estuve 3 años acá, no le importa si es la voluntad de Dios que siga ahí, lo que le importa es que va a ganar más. Y eso nunca puede ser la voluntad de Dios. Así no funciona la voluntad de Dios. ¿No es cierto? A mí me ofrecieron una vez eso, un hermano que estaba en la selva, en Tarapoto, me vino a visitar y me dijo, Enrique, ¿estás tú acá? ¿No? Estaba en ese tiempo comenzando, estaba en el segundo año creo, en la iglesia de Chaclacayo, una iglesia hija de aquí. Y me dijo, ah, tú eres misionero en Chaclacayo, pero seguro difícilmente te sostienes, sí, pues con dificultad, pero estamos allí. Y me dijo, mira, estamos en la iglesia bautista de Tarapoto, no hay pastor, yo estoy nombrado en la comisión de búsqueda de pastor. Vente a Tarapoto, como yo te conozco desde chiquito a ti, yo te recomiendo. Mira, vas a ganar tanto. Incluso la iglesia tiene un carro y vas a usar el carro de la iglesia. La iglesia tiene un colegio cristiano. Tus hijos van a estudiar en el colegio cristiano sin pagar nada. Y tiene una serie de beneficios. Ahí estás en planilla y todo. ¿Qué te parece? Eso es hacer negocio de los que sirven a Dios. Yo le dije, hermano, está muy bien, le agradezco mucho por su ofrecimiento, pero Dios me ha puesto ahí como misionero en Chaclacay. No tengo por qué moverme. Y sufro económicamente, sí, pero Dios no me desampara tampoco. Dios, en medio de la necesidad, Dios me provee lo necesario. Y el hermano se quedó pensando un ratito, calladito. Te felicito, me dijo. Te felicito. Es decir, te felicito por no aceptar esta propuesta, porque así debe actuar el que sirve a Dios. No, no, no. Mi objetivo no es el dinero, mi objetivo es Dios me puso acá y no tengo por qué moverme de aquí. ¿Por qué? Porque Dios me puso acá. Y después de 2, 3 años que estamos iniciando una iglesia, ¿voy a abandonar ese trabajo? ¿Porque me van a pagar más? No, porque eso se llama hacer negocio con los bueyes, con los obreros de Dios. Estamos en la misma situación exactamente que cuando vendían estos animales en el mismo templo de Dios. Y Jesús le dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadería. ¿Ven cómo se aplica la Biblia tan exactamente y cómo es tan actual siempre la palabra de Dios? Ahora, de las ovejas también se hace negocio, igual, ¿no? Muchas veces los hermanos no lo comprenden, no lo saben, pero también se hace negocio con los hermanos. Cuando, bueno, una denominación no es un cuadro bíblico, una denominación poderosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La iglesia local, una sola iglesia que se gobierna autónomamente, pero no una estructura denominacional donde, por ejemplo, la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Tendrá a nivel nacional, qué sé yo, 300 iglesias y hay una convención nacional y el cuerpo ejecutivo nacional, no sé cómo se llama, pero el cuerpo ejecutivo nacional dice, este pastor ahora se va para allá y el otro pastor se va para allá. Eso no es una estructura que sale de la Biblia. ¿Cuál es la estructura de la obra de Dios en la Biblia? La iglesia local, simplemente, nada más. Y la iglesia local no está sujeta a una jerarquía denominacional. Y porque el hombre ha inventado jerarquías denominacionales,
Por eso es que vienen esto de hacer negocio con los obreros de Dios y también hacer negocio con los mismos creyentes, también. Aún se hace negocio con la obra del Espíritu Santo. Increíblemente, hermano. Ahora, yo no quiero que ustedes, hermanos, se decepcionen, porque esto causa pues una decepción grande, ¿no? Pero algunos predicadores, gracias a Dios que no entre nosotros, casi no se ve, pero en países donde hay muchas iglesias y muchas iglesias ricas, le invitan al predicador a cierta campaña, ¿no? Y el predicador, como es famoso, dice, yo no voy si no me dan $10,000. Una semana predico con ustedes, pero no menos de $10,000. ¿Cómo es? ¿No? Eso es lo mismo, hacer la casa de Dios casa de mercadería. No, como es famoso, no, 10,000, menos, no, menos de $10,000, no voy a la campaña. No predico en la campaña de ustedes si no me dan mínimo $10,000. Haciendo negocio con los creyentes y con la palabra, con la obra del Espíritu Santo también. A veces me han invitado a mí así. Una vez me invitaron por la selva alta y por más allá de Oxapampa. Entonces mandaron a decir, ¿cuánto cobra el pastor para ir hasta acá? Mire, hermano, ocúpense de mi pasaje. Yo no cobro. Eso no es la obra de Dios. Yo no cobro ni pongo una cantidad. Y en realidad, si no me pagan nada, igual yo voy a ir. No más solamente el pasaje, por favor, nada más. No es así la obra de Dios, de vender el poder del Espíritu Santo. No se puede aplicar eso en el caso de las cosas de Dios. No se cobra. Una vez una familia también quería dedicar a su hijito acá y me insistían, ¿no? A un niñito, ¿cuánto se paga? No se paga nada. A veces piensa que por el bautismo. Ah, sí. Ajá. ¿Ya ve? Sí. Imagínese eso. El Señor Jesús de nuevo haría un látigo de cuerdas y los botaría a latigazos otra vez, porque igualito está el día de hoy. ¿Cómo es la Biblia tan actual siempre, no? Hagamos una pausa de unos minutos para descansar, ¿ya?
Muy bien, seguimos entonces. Ahora entramos ahora sí a la siguiente regla, regla número 5. A ver, ¿alguien nos lee ahí en sus manuales la regla número 5? Ahí la tienen. Busquen por favor, número 5. Número 5. ¿La tiene, hermano? Ahí está, esto. Ya, ¿qué dice la regla 5? Eso es, ¿no? Regla número 5. Dios ha escogido cada evento y cada palabra de la Biblia para un propósito específico. Las palabras individuales representan la clave para poder entender la Biblia. Entonces, el número 5 lo ponemos de manera sintetizada, cada palabra, cada palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 17. Juan 17, que es la oración final del Señor Jesús.
Esta oración es la última parte de la última cena. En el libro de Juan, diferente de los otros evangelios, el evangelio de Juan dedica, ¿cuántos son? 15, 5 capítulos, 13, 14, 15, 16. 5 capítulos enteros dedica el libro de Juan a la última cena. La última cena, el Señor habla largamente. Miren, capítulo 13, capítulo 13. Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora era venida para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, ahí en la última cena, y el Señor, miren cómo Juan registra todas las palabras largamente del Señor Jesús hasta el capítulo 17. Y en el capítulo 17 leemos, estas cosas habló Jesús, o sea, con ellos, ¿no? Es la última cena. Luego, y levantados los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado poder sobre toda carne, para que a todos los que le diste les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste a mí, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Muy bien. En el versículo 6, el Señor orando, ¿no?, por ellos, orando por nosotros también, porque también ahí menciona los que han de venir después de ellos. En el versículo 6, el Señor Jesús menciona, dice de esta manera, ¿no? Tuyos eran y me los diste y guardaron, ¿qué dice? Tú, tuyos eran y me los diste. ¿Y qué más dice? ¿Qué más? Y guardaron tu palabra. Refiriéndose, por supuesto, a la Biblia, ¿no? A la Biblia entera. Pero ahora, en el versículo 8, dice así, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En el versículo 8, el Señor dice, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. ¿Qué cosa recibieron ellos, los discípulos? ¿Qué recibieron? Las palabras de Dios. Fíjense, en el primer caso es toda la Biblia, ¿no? Tu palabra, toda la Biblia. Pero en el segundo caso, no se refiere a la Biblia como un libro entero, sino cada palabra de la Biblia. Cada palabra de la Biblia, por supuesto. Ahí está. En los dos casos, el Señor menciona, primero la Biblia entera, guardaron tu palabra, y después, porque las palabras que me diste, es decir,
cada palabra de la Biblia. ¿Cuántas palabras tendrá la Biblia? No, no sé. Los masoretas hebreos, ellos sabían cuántas palabras tenía. Por ejemplo, cuando copiaban el rollo de Isaías, por ejemplo, ¿no? Extenso el libro de Isaías. Ellos contaban cuántas palabras tenía el original. Uno, dos, tres, 57.829. Cuando terminaban de copiar el libro de Isaías a mano, revisaban la copia. Vamos a contar cuántas palabras tiene esta copia que yo he copiado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta llegar al último capítulo. Tiene 57.829. ¿Exacto como el original? Sí, exacto, 57.829 palabras. Y si no tenía exacta el número de palabras, ese rollo lo desechaban. No lo usaban de manera oficial, lo guardaban para las escuelas, para uso de los niños, pero no lo usaban como copia oficial del rollo de Isaías. Eso era el cuidado increíble que los masoretas tenían con la copia de la Biblia, ¿no? En forma manuscrita. Cada palabra contaban ellos. A veces contaban cada letra, no solo cada palabra, cada letra. ¿Cuántas letras? 100.000, 500.000 letras, no palabras. Era tal el amor de ellos, la reverencia por las... Entonces, cada palabra, esta es la regla número 5. ¿Qué dice otra vez la regla número 5? Dios ha escogido cada evento y cada palabra de la Biblia para un propósito específico. Las palabras individuales representan la clave para poder entender la Biblia. Ahora también vamos al Salmo 12. Salmo 12. Y allí en el versículo 6, Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Ni siquiera dice la palabra de Jehová, o sea, la Biblia entera. ¿Qué es lo que dice? Las palabras, cada palabra de la Biblia. Supongamos que la Biblia entera tiene 2.300.000 palabras. No sé cuántas palabras habrá en la Biblia entera, pero supongamos que son 2.300.000 palabras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que los 2.300.000 palabras, cada una de ellas son palabras limpias, como la plata ha sido refinada en horno de tierra, 7 veces refinada, colada 7 veces. Entonces, esta regla número 5 nos dice cada palabra. Ahora, la Biblia contiene muchos, los pensamientos de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, ¿no es cierto? Todo eso es válido. Pero fíjense con cuidado que en estos casos, como el Señor Jesús lo menciona en Juan 12 y en Juan 17 y acá en Salmo 12, no está diciendo los mandamientos de Jehová son limpios, ¿no? En otro pasaje lo dice en Salmo 19, pero acá dice que las palabras de Jehová que están en la Biblia, que están escritas, palabras limpias como la plata refinada 7 veces. Entonces, la Biblia es un libro de cada palabra de Dios. Bueno, el próximo martes vamos a extendernos en esto porque hubo alguien que en los años a partir de 1950
hubo un lingüista que llegó a ser muy famoso que se llamaba Eugenio Nida. Eugene Nida en inglés, Eugene Nida o Eugenio Nida, creó una teoría bastante falsa en cuanto a la traducción que se llama la equivalencia dinámica. Y la equivalencia dinámica niega la importancia de cada palabra de Dios en la escritura. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo de verlo, pero vamos diciendo, ¿no? Adelantando sobre Eugenio Nida. Y todos los que traducen actualmente las versiones modernas que salen por motivos comerciales, que salen innumerables versiones en inglés, en castellano, en francés, cada nueva traducción que sacan es mucho dinero y esa es la razón que hacen nuevas versiones, el dinero. Todos estos traductores modernos, todos trabajan bajo los principios creados por Eugenio Nida en los años a partir de 1950. Equivalencia dinámica. ¿Qué dice la equivalencia dinámica? No importan las palabras que usemos. Lo que importa son los conceptos y las ideas y los pensamientos. ¿Qué palabra usas? No importa mucho. Lo que importa es cómo trasladas de un idioma al otro la idea que está en el idioma original, tú trasladas a una idea equivalente en el idioma que traduces. El pensamiento que está en el idioma original, en hebreo, lo traduces al castellano, un pensamiento equivalente. No una palabra equivalente, sino un pensamiento equivalente. Sumamente engañoso. ¿Por qué? Porque según la idea engañosa de Eugenio Nida, las palabras no importan. Pero fíjense el engaño. ¿De dónde provienen los pensamientos, las ideas, los conceptos? De las palabras. Los pensamientos están 100% unidos a las palabras que uno utiliza. Ningún pensamiento está flotando suelto en el aire, sino que los pensamientos provienen de la palabra que uno está utilizando. Y para una sola idea pueden haber 10 sinónimos diferentes, pero los sinónimos no son exactos. Cada tiene un matiz diferente de significado. No son exactos los sinónimos. Por ejemplo, algunas versiones en Juan capítulo 1 ponen, cuando todo comenzó ya existía la palabra, y la palabra era Dios, etcétera. Entonces no ponen verbo, sino ponen la palabra, ¿no? Juan 1.1. Y no ponen en el principio, lo que ponen es cuando todo, es la versión popular que pone eso. Versión popular que le llaman ahora la versión Dios habla hoy de Sociedad Bíblica. No ponen en el principio ya era la palabra, ya era el verbo, sino ponen cuando todo comenzó ya existía la palabra. Y no ponen verbo, sino ponen la palabra. Son similares, tal vez bastante similares, verbo con palabra, pero no son iguales. Tienen similaridad, verbo con palabra, pero no son iguales. ¿Y cuál es la tarea del traductor? Encontrar el equivalente más exacto posible en el castellano que concuerda lo más exactamente posible con el original en el griego, ¿no? Logos es en el griego el verbo y lo más exacto posible es el verbo. También podríamos poner la palabra en vez del verbo, pero no es tan exacto. El más exacto es el verbo. ¿Bien? Pero a Eugenio Nida no le importa eso, no importa qué palabra pongas, con tal que la idea se transmita. Eso es el concepto de la equivalencia dinámica. Todos los traductores modernos, no solo en el campo de la Biblia, también en traducir literatura de cualquier tipo,
actualmente utilizan y siguen al pie de la letra los conceptos de la equivalencia dinámica, de Eugenio Nida. Ah, sí, seguro. Y otras también, sí, otras también. Está unido el concepto de Eugenio Nida al relativismo del día de hoy. El relativismo. ¿Qué cosa dice el relativismo? Que surgió en el siglo XX. El relativismo dice la verdad no existe. Es decir, no hay una sola verdad, ¿no? Él tiene su verdad, para él eso es la verdad. Y para él también tiene su verdad. Y para ella tiene otra verdad. Y yo también tengo otra verdad. Yo respeto tu verdad y tú respetas mi verdad. Porque la verdad absoluta, válida para todos, no existe. Ese concepto surgió en el siglo XX y eso se llama el relativismo. La verdad verdadera, no hay. Cada uno que tenga su propia verdad, negando a Cristo, ¿no? Que dice el Señor, yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad, yo soy la verdad. Ni siquiera un concepto, sino una persona es la verdad, Cristo Jesús. Pero para el relativismo de nuestro tiempo, la verdad no existe. Y como la verdad no existe, las ideas de Eugenio Nida están muy ligadas al relativismo. No palabras absolutas, no, sino conceptos, ideas y pensamientos. Todo eso es la contaminación en la traducción de la Biblia. Muy bien, ahora les voy a dejar una tarea, hermanos. Hoy día les voy a dejar una tarea que les va a costar un poquito de trabajo, ¿ah? Ah, algunos de ustedes ya tienen en su celular la Biblia 1865. Otros tal vez no la tienen, pero a ver, ¿quiénes tienen en su celular la Biblia 1865? Hermano, usted la tiene, ¿no? Mario, Fernando, sí. Ah, yo la tengo, yo uso para leerlo diariamente, con letras bien grandes. Pero acá hay una concordancia. Ahora les voy a dejar 2 semanas de plazo. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Esto, miren, van a copiar en un papel. Puede ser a mano, no hay problema. No necesitan copiarlo con computadora, pero en una hoja y creo van a usar 2, 3 hojas, pero van a copiar en el libro de Juan los versículos que dicen la palabra de Dios. Y también en el Evangelio de Juan, los versículos que dicen palabras, palabras. Las palabras de Dios, por supuesto. Van a copiar cada versículo en el Evangelio de Juan que diga la palabra. Y aparte, los versículos que dicen las palabras, porque estas son palabras individuales, ¿ve? Entonces, bueno, 2 semanas mejor. Van a tener que instalar en su celular la Biblia 1865 y tiene una concordancia. La Biblia en el celular tiene una concordancia para buscar ahí, ¿ya? Por ejemplo, acá yo busco, hay una opción que dice encuentra, ¿ve? Ese es encuentra la concordancia. Voy a escribir ahí palabra. Entonces, a ver, ¿cuántas veces está en el Evangelio de Juan?
En realidad no es difícil, es lo único que tienen que hacer es copiar de la concordancia. Sí, todo el versículo, sí, todo el versículo lo copian. A mano nomás, no se preocupen de usar computadora, a mano nomás. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30, bastantes veces, como 35 veces más o menos. En el libro de Juan, solamente en el Evangelio de Juan. Aparte, los que dicen la palabra, solamente palabra en singular. La Biblia entera, está hablando de la Biblia entera. Y otro, aparte, otra lista, los versículos que dicen palabras, ¿no? Bueno, 2 semanas, entonces 15 días, hermano. No, 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 solamente el Evangelio de Juan, nada más, nada más. Solamente el Evangelio de Juan, que son 21 capítulos. Sí, 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 cópienlo. Ajá, una lista de este y otra lista de esto. Lo copian el versículo entero, como digo, a mano nomás. Usen varias hojas van a usar. No, dentro de 2 semanas, dentro de 2 semanas. Ahí está, en la concordancia. Es bien fácil en realidad. Una vez que tienen en su celular, buscan palabra y ahí va a salir, ¿ya? Ah, ya, sí, de veras, de veras. Ahora lo voy a poner. Muy bien, terminaremos en oración. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por todo lo maravilloso que encontramos en tu palabra y como vemos ahora, cada palabra en ella, Señor, es inspirada por el Espíritu Santo y ninguna palabra está de más, ninguna palabra sobra. Tú escogiste palabras exactas y precisas en tu escritura. Gracias, Señor, te damos por cada hermano, cada hermana que estudia este curso, no solamente aquí en Chosica, también en muchos otros lugares. Bendíceles a ellos en aprender tu palabra, Señor. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.